Bueno, espero que... ¿Están viendo todos esto? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, vamos con esto. Bueno, la segunda pregunta era muy sencilla, pero es para establecer un acuerdo. La segunda de las preguntas del cuestionario hablaba sobre el logaritmo de un número complejo. En general lo mencionaba y daba como tres opciones. Define una función univaluada, define una función multivaluada, o está propuesta en dos versiones, una de ellas multivaluada y otra univaluada. Yo lo incluí con el propósito de dar la discusión. Veo que varios han tildado como la segunda opción, como la multivaluada, y no estaría mal decir que el logaritmo es multivaluado, eso sería correcto, pero que no es la única opción. Esa sería la idea que quisiera que nos quedara en claro, ¿está bien? Esta situación de que la función logaritmo definida es multivaluada, por supuesto, está dado por la fórmula que establece esa definición. El logaritmo de z, definido como el logaritmo natural del módulo del número complejo más i por el argumento del número complejo al que le estamos calculando el logaritmo. Y al ser el argumento del número z multivaluado, hará que esta expresión entonces resulte multivaluada, ¿está bien? Y por supuesto aparece, cuando la necesidad sí lo requiera, una definición univaluada, un valor principal para el logaritmo, que simplemente cambia por considerar como parte imaginaria el argumento principal del número complejo. ¿Okay? Así que me pareció que la respuesta correcta a esto era tener en claro que hay dos versiones de la función logaritmo, o de la operación logaritmo, una que es multivaluada y otra que es univaluada. Pero que en ambos casos tiene la limitación de que no puede abarcar el número complejo z igual a 0. ¿Verdad? Bueno, yo había marcado como correcta entonces esta, pero entiendo que otros hayan también considerado que era la segunda posible. ¿Sí? Bueno, esto nada más que nos sirve para presentar entonces la definición de la función logaritmo de un número complejo. Bueno, vamos a bueno, en base a esta definición, yo incluí acá la resolución de uno de los ejercicios que estaban propuestos en la guía, en particular de el inciso A. Tiene un cálculo, pide simplemente calcular, encontrar el número, ¿no? Fíjense en la expresión calcule el logaritmo a un número complejo que es el que aparece aquí entre los paréntesis más grandes, y el número complejo al que hay que calcularle el logaritmo es un número z dado de esta manera. Bueno, ya uno podría haber considerado esta como una versión en forma polar. Bueno, yo lo pensé distinto. El logaritmo de la expresión que está mencionado, la expresión después la muestro escrita en la otra notación, e a la i tita sería aquí, el tita es 3 medios de pi, por supuesto que se dan cuenta cuál es ese número z, y después lo escribí aquí en la otra versión para ubicar que el resultado de e a la z es e a su parte real, que en este caso es 0, coseno de la parte imaginaria más i seno de la parte imaginaria. El número z al que le estamos sacando la exponencial o al que estamos elevando e, sería un número que está en el eje real, perdón, en el eje imaginario, con magnitud positiva. ¿Eh? El y vale 3 medios de pi. No, estoy diciendo mal. Perdón. Este número al que le queremos sacar el logaritmo, entonces, es un número z, al que habrá que ubicarle cuál es su módulo y cuál es su argumento. ¿Está bien? Entonces, ese número que está entre corchetes allí, que es el mismo que está expresado aquí, es un número cuyo módulo es e a la 0, que es 1, y cuyo argumento es 3 medios de pi. ¿Sí? Podríamos nombrar cualquiera de los otros, pero uno de esos argumentos sería el 3 medios de pi. ¿Sí? Ese es el número complejo que está escrito acá, del que hemos desagregado su parte real y su parte imaginaria, pero por supuesto la misma conclusión hubiéramos llegado si lo hubiéramos mirado acá. ¿Está bien?
en su forma polar. El módulo no aparece, es 1, ¿está bien? E a la 0, que es 1, y el argumento es este número, 3 medios de pi. Ese número entonces está en el eje imaginario, pero en negativo, ¿está bien? 3 medios de pi es el ángulo que equivale a 270. Ahí estaba confundida recién. Bien, si le queremos calcular el logaritmo a este número complejo, tenemos que usar su módulo y tenemos que usar su argumento, ¿está bien? Como se trata del logaritmo con mayúscula, el argumento que vamos a usar es el argumento principal, ¿está bien? Entonces, cuando vamos a reemplazar en la definición del logaritmo, cuando lo queremos calcular, dentro del módulo pondremos e a la 0, que es 1, ¿está bien? Y dentro del argumento tendremos que elegir de los argumentos posibles el principal. Ya ven que si el número está en el eje real, en el eje imaginario negativo, el ángulo por el que lo tenemos que describir es un ángulo que esté comprendido entre menos pi y pi, es el ángulo negativo, ¿sí? Así que como argumento principal para describir ese número Z1 tenemos que usar el menos pi sobre 2, ¿sí? Si aquí no hubiera dicho logaritmo con mayúscula, es el que hace la diferencia, perdón, no lo he mencionado. Si aquí no hubiera dicho logaritmo con mayúscula, el ángulo que pondríamos aquí podría haber sido el 3 medios de pi, ¿okay? Pero como está indicado el cálculo del logaritmo con mayúscula, el argumento que ponemos aquí no puede ser 3 medios de pi porque está fuera del rango posible para el argumento principal y tiene que ser este, que es único, menos pi sobre 2. ¿Okay? Bueno, ya estaríamos casi al fin de esta resolución, encontrar cuál es el valor de esta expresión, simplemente calcular el logaritmo de 1, que ya saben ustedes que es 0, y entonces la respuesta a ese cálculo nos estaría dando simplemente el valor de menos y pi sobre 2. ¿Eh? Solo para mostrar qué elementos están involucrados en esta definición, ¿también? Qué cosas hay que calcular o qué cosas hay que conocer del número z cuando uno quiere determinar cuál es su logaritmo. Bueno, nada más que eso por acá. Si hay alguna duda, nomás me interrumpen, ¿eh? Bien. En este caso, Sí. al ser números complejos, ¿no se puede anular el logaritmo con exponencial? Ajá. Bueno, eso refiere a una relación que sería posible de imaginar entre, si fueran funciones inversas, ¿está bien? En eso probablemente esté pensando el compañero que hace esa pregunta. Si ellas fueran inversas, si el logaritmo fuera la inversa de la exponencial, se anularían, uno podría pensar ese efecto. Y elegí este ejemplo justamente para que viéramos eso. Gracias por marcármelo. Miren, el resultado que uno obtiene de esta operación es este número. Y no es el mismo número original. ¿Está bien? Esto prueba, podría ser una prueba, dice que para muestra basta con un solo botón. Esto sería la prueba de que no son operaciones inversas, porque si fueran operaciones inversas, el logaritmo de la exponencial de 3 medios de pi, ¿qué me tendría que dar? 3 medios de pi. ¿Está bien? Sin embargo, el resultado que obtenemos es distinto. ¿Eh? Esto ya tendría que operar en ese sentido. Tengo algo puesto adelante, más adelante para mostrar esta duda que vos tenés, que es por supuesto muy esperable, acerca de si son o no funciones, operaciones inversas. ¿Está bien? Pero en principio este ejemplo mostraría que no lo es. Sí. Consulta, profe. Hay lo que no entendí cómo sacó el ángulo. ¿Cómo saqué el ángulo? Bueno, uno podría haber mirado, lo podría haber hecho más fácil, ¿no? Bueno, podríamos hacer así, mira, ¿te acuerdas que hace un rato vimos que de una expresión exponencial, esta sería la exponencial, uno dice, esto que está acá, el e a la x, es el módulo, y esto que está acá es el argumento. ¿Te acuerdas que decíamos el argumento de e a la z, cuál es? El y mismo, ¿está bien? Sí. Y sería este, ¿está? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y cómo llega al pi sobre 2 a partir de ese ángulo? Ah, bueno, porque si el ángulo es 3 medios de pi, ese ángulo es el equivalente a 270.
¿Está bien? Sí. Es el equivalente a 270. Pero como acá tenemos que colocar el argumento principal, hay que recordar que el argumento principal está permitido solo los valores que están entre menos pi y pi, es decir, entre menos 180 y 180 sería, para el ángulo en grados, ¿está bien? Y este primero se va de ese rango de menos 180 a 180, ¿está bien? Entonces este no puede ser tomado como el argumento principal, ¿está bien? Entonces el argumento principal es el que lo tengo que medir en el sentido horario. ¿Cómo llego a ese 270? Y moviéndome 90, pero en el sentido antihorario. ¿Sí? Por eso pongo que el argumento de ese número es menos 90, que en realidad lo tengo que poner en radianes, menos pi sobre 2. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Por qué no pongo este? Porque este, aunque es un argumento válido, se escapa del rango para los argumentos principales. El argumento principal puede estar entre menos pi y pi. Y el valor 3 medios es 1,5, es más grande que pi. ¿Está bien? Entonces se va. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, vamos a usar la ley del que calla, otorga. Bueno, las preguntas relacionadas o las opciones que aparecían acerca del inciso 3 estaban vinculadas a la definición del logaritmo, de la rama principal del logaritmo, que es el que identificamos a través de la letra mayúscula. Está bien, así que acá poner mayúscula o minúscula no va a ser indistinto porque va a definir. Si pongo minúscula, una función multivaluada que da muchos resultados, si pongo mayúscula, un resultado. ¿Está bien? Bueno, las preguntas tienen que ver entonces con esa función y dice, ¿la función está definida para todo z distinto de 0? Sí, señor, está definida para todo z distinto de 0. El único problema está con el 0 y el problema que tiene el 0 para esta definición es doble. ¿Por qué? Porque el módulo sería 0 para el número z igual a 0 y el logaritmo de 0, este logaritmo es el logaritmo real, ¿no? El logaritmo de 0 no está definido y además recordemos que el número z igual a 0 no tiene argumento definido, no tiene ángulo, porque no le puedo decir ni que es 0, ni que es pi, ni que no es pi, no tiene. Entonces, el 0 queda excluido de la posibilidad de calcular el logaritmo por doble problema. ¿Está? No hay definición ni para esto ni para esto. ¿Está? Pero créanme que es el único problema para esta función, no hay otro. No hay ni siquiera problema con los números negativos, que antes eran un tabú para el logaritmo. Acompáñenme con esta idea. Miren si nos proponemos calcular el logaritmo del número menos 2. Logaritmo, en vez de este z, pensemos en el número real menos 2. ¿Creen que alguna de estas expresiones, alguna de estas partes no está definida? ¿Habrá algún problema para calcular el logaritmo de menos 2? ¿Qué dicen? Va a ser el módulo, el logaritmo, Ajá. y el ángulo va a ser pi. Pi. No hay ninguna limitación, como está compartiendo el compañero, no hay ninguna limitación a partir de esta definición para calcular el logaritmo del número menos 2. ¿Sí? Así que el único valor complejo al que no le puedo calcular el logaritmo es el 0. No hay ningún drama para calcular el logaritmo de los números negativos. ¿Sí? Aquí muchos han caído en esta tentación, probablemente extrapolando lo que uno ya tenía incorporado para los números reales. Dentro del campo de los números reales, el logaritmo de los números negativos no está definido, pero dentro del campo de los complejos, esa definición sí es posible. De alguna manera esto extiende, ¿está bien? Incluye la definición del logaritmo, pero la extiende, el logaritmo real, ¿está bien? Bueno, acá viene esa duda que estaba proponiendo, o esa idea sugestiva que traía Matías, de que la función logaritmo con mayúscula es la inversa de a la 7. Ya ese ejemplo daría cuenta de que eso no es tan así, y además yo traje otra
pequeñas dos deducciones. Miren, aquí en el primer renglón he operado con la expresión e a la logaritmo de z. ¿Está bien? Como decía Matías, se tendría que anular el efecto de las dos, y darme z. Y efectivamente eso ocurre aquí. Porque, miren, ponemos en vez del logaritmo su expresión, desarmamos e a la parte real, e a la parte imaginaria. Esta expresión e a la logaritmo de z es z, y e a la y argumento de z también. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, lo que obtengo es el número z. Pero lo que no ocurre es cuando hacemos las operaciones al revés. Cuando en vez de hacer e a la logaritmo de z, hacemos el logaritmo de e a la z. Porque el logaritmo de e a la z, el multivaluado, no nos va a dar como resultado al final de este procedimiento, no nos va a dar solo z, sino como hay una repetición por los argumentos, va a dar este z y va a tener agregado un número real, perdón, va a tener agregado aquí la magnitud 2pi. ¿Okay? 2pi, falta aquí la unidad imaginaria, ¿está bien? Este i multiplica esto, falta la unidad imaginaria, ¿está bien? O sea que el resultado del logaritmo de la z, el con minúscula, nos da z más i, la unidad imaginaria, por 2pi. Quiere decir que no me da z. ¿Sí? Y esta situación es la que me hace decir que las funciones logaritmo y exponencial no son una a la inversa de la otra. ¿Sí? Podría ser la inversa en este sentido, pero no lo es en este sentido. Para ser inversa tiene que ser inversa en las dos compuestas, ¿está bien? Las dos maneras de componer. Así que ya vimos que no era la inversa, la exponencial no era la inversa del logaritmo con mayúscula, por el ejemplo que vimos, por este problema de los argumentos, y acá podemos terminar de afirmar que el logaritmo con minúscula tampoco es la inversa por este problema del multivaluado que surge. ¿Bien? O sea que hay una relación, las operaciones sí están definidas como con una relación inversa, ¿sí? Pero no se da esta situación de ser una a la inversa de la otra. Y esto hay que tenerlo en claro para que uno no vaya, supónganse, cuando tenga que resolver una ecuación que diga logaritmo de z igual a tal número, que aplique exponencial a ambos lados como si fueran una a la inversa de la otra. ¿Bien? Para eso hay que tener en claro esta afirmación de que no hay posibilidades de operar con ellas como si fueran inversas, en el amplio sentido de la palabra inversa. ¿Bien? Bien. Espero entonces que haya conformado esto, la noción de por qué no podemos decir, entonces por qué decimos que no es correcta esto de que es la función inversa de a la z. Voy con la otra afirmación, esta de que es una función analítica para todos los z excepto para el eje real negativo. Es analítica. Ajá. Bueno, aquí son pocos las que la han advertido. Vamos con esta. Vamos a ver la analiticidad de la función logaritmo de z. Es decir, dónde será derivable y entonces dónde podemos decir que es analítica. Para hacer ese estudio, dónde es la función derivable, por supuesto tendríamos que emprender con las condiciones de Cauchy-Riemann. No es difícil esto, miren, esta sería la U sería logaritmo de R o logaritmo del módulo reemplazado por R, y la B sería el θ. Las funciones U y B son sencillas. Las derivadas de cada una de ellas con respecto a sus variables R y θ, notan que hace falta la forma polar, ¿no? U de R simplemente sería la derivada del logaritmo, que es 1 sobre R. U de θ no aparece, la derivada de U con respecto a θ sería 0. Y para la función B, que simplemente es θ, diríamos su derivada con respecto a R0 y su derivada con respecto a θ es 1. Las condiciones de Cauchy-Riemann dicen esto que aparece aquí en este cuadro. Para la forma polar, recuerden que no es tan literal como lo era en la forma binómica. Pide esta condición, que las relaciones entre las derivadas parciales cruzadas sean iguales, pero un 1 sobre R por medio, y un menos 1 sobre R por medio.
¿sí? Cuando uno reemplaza estas condiciones, mira, la VR la pone acá, la V de tita, esta, la pone acá y lo multiplica por 1 sobre R, y dice, ah, esto va bien. Total, no está definido para el R igual a 0, que las condiciones tampoco están propuestas para el R igual a 0. Esto se da siempre, la primera de las condiciones Cauchy-Riemann. La segunda de las condiciones Cauchy-Riemann lleva BBR, que es 0, acá pongo U de tita, que es 0, multiplicado por 1 sobre R. Esta condición, 0 igual a 0, también anda bien para todos los R distintos de 0 y para todo tipo. Entonces ya estaríamos cumpliendo las condiciones necesarias, pero acá sería muy importante, y es donde hace una importante diferencia, las condiciones suficientes. Recuerden, las condiciones suficientes decían que además de las condiciones Cauchy-Riemann, debían garantizarse la continuidad de las funciones u y b y de sus derivadas. ¿Okay? Y aquí es donde aparece el problema. Porque estas funciones, u y b, en su definición, en su fórmula, no tienen ningún drama, pero esta asociación de b con tita, pero al ser tita el argumento principal, solo el argumento principal, va a tener un corte. Tiene un corte en la definición, desde menos pi a pi. Y eso es lo que hace que digamos que a donde está el corte en esa definición de la función u, en la función b, esa función b no va a ser continua. ¿Bien? Si uno quiere definir y quiere mirar en el eje real negativo, ¿está bien? En el menos 2, en el menos 3, donde ya dijimos que el logaritmo está definido, ¿eh? En esos valores del eje real negativo, cuando yo me aproximo por los valores que están en el segundo cuadrante, el argumento tiende a pi. Pero cuando me aproximo al eje real negativo por los valores que están en el tercer cuadrante, el argumento tiende a menos pi. Esa función, la función v del logaritmo, tiene una discontinuidad y un salto en el eje real negativo. ¿Ve? Y eso es lo que hace que uno afirme que para ese sector del eje real negativo no se da la continuidad, aunque sí se habla de las condiciones de Cauchy-Riemann, y vamos a afirmar que la función va a ser derivable para todos los puntos z del plano complejo, excepto en el 0 donde no está definida, y excepto en estos puntos. ¿Sí? Ahí no va a ser derivable, y si no es derivable en el eje real negativo, tampoco va a ser analítica allí. ¿Está bien? Entonces, la afirmación con la que nos tenemos que quedar acerca de la analiticidad de la función logaritmo con mayúscula es que la función es analítica para todos los números complejos, excepto para el eje real negativo. No, vuelvo a repetir, no porque no esté definida allí, sino porque no se da la continuidad de la parte b de la función. ¿Está bien? Esta falta de analiticidad solo en un eje, en una parte del eje real, es la que vamos a tener que tener en claro. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe, por ejemplo, yo eso no lo había marcado, pensando como que le faltaba una parte de la afirmación diciendo que el 0 tampoco se incluía, por eso no lo había marcado. Bien, bien. Entonces acá le falta precisión a esta escritura, podríamos haber puesto para que sea preciso, bien está diciendo el compañero, es analítica para todo z, excepto el eje real negativo y el z igual a 0. Muy bien, sí, quizás ha sido ambiguo. Si alguien no la marcó por eso, es razonable que no lo haya marcado. Bien, muy bien. Bien. Esta falta de derivabilidad o de analiticidad que le pasa a la función logaritmo con mayúscula, cuando uno estudia la función logaritmo con minúscula, también va a pasar cuando uno corte una rama, ¿está bien? A donde decida cortar, ahí va a estar la falta de continuidad, ¿está bien? Bueno, si no hay otra pregunta, vamos con la última de las afirmaciones, que dice que tiene como derivada a la función 1 sobre z, esto parece que fuera
replicando lo que ya conocemos para las variables reales, a donde resulte ser analítica, ¿está bien? Bueno, y eso efectivamente es cierto. La prueba de que eso es cierto la podríamos hacer siguiendo este procedimiento, que lo traje porque quiero refrescarles la idea de que la expresión de la derivada que da la ecuación de Cauchy-Riemann en forma polar tiene algún detalle, o sea, aparece en la combinación de las derivadas parciales, como lo era cuando hacíamos con respecto a x e y, pero aparece este término de coseno de tita más y seno de tita, ¿verdad? Quiero que lo tengamos presente. Así que con las herramientas que teníamos desde hace un ratito, que habíamos encontrado que el U de R era 1 sobre R y que el B de R era 0, no nos va a costar reemplazar en esta fórmula. Aquí ponemos el 1 sobre R, aquí ponemos el 0, y nos queda multiplicando la expresión del coseno más menos y 0. Cuando reemplazamos eso, aquí hay algo que yo no revisé, bien. Cuando reemplazamos esta expresión, obtenemos eso, ¿no? 1 sobre R, que es el U de R, y la expresión del coseno de 0. Si queremos llegar, esta expresión ya está bien, pero si yo quiero llegar a la conclusión de que esto es 1 sobre Z, para que fuera 1 sobre Z, me tendría que aparecer otra expresión entre paréntesis aquí. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tratar de escribir esto de otra manera para que efectivamente nos aparezca la expresión que estamos buscando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recordar que la función coseno de un número real tiene esta igualdad. El coseno de tita y el de menos tita son lo mismo, ¿está bien? Por lo cual podemos reemplazar el coseno de tita por el de menos tita. Y respecto del seno de los ángulos tita y menos tita, es bueno recordar que el seno de menos tita y el de tita son iguales pero cambiados de signo. Entonces eso nos permite escribir esta igualdad. En vez del seno del tita pongo el seno de menos tita, pero como no es la misma expresión, sino que está cambiado de signo, eso me habilita a cambiar este signo aquí. Entonces ahora sí la expresión que aparece entre corchetes aquí es una expresión que corresponde con la fórmula de Euler o con la expresión de la exponencial de e a la menos tita. ¿Está bien? Lo que está entre corchetes es equivalente al e a la menos tita. ¿Está bien? Y esta expresión ahora sí de 1 sobre R por E a la menos I tita, sí puede pensarse como una expresión de este tipo que efectivamente hace aparecer en el denominador la expresión para el número complejo, la expresión genérica del número complejo Z, ¿está bien? Y de esta manera entonces probaríamos afortunadamente cuando nos haga falta que la derivada de la función logaritmo con mayúsculas será 1 sobre Z solo para los valores donde es derivable, ¿no? Ya dijimos dónde es en el eje, en todo el plano complejo, excepto el eje real negativo y excepto el z igual a 0. ¿No? Esa es la afirmación que aparece aquí y efectivamente debe ser considerada como correcta de aquí a lo que sigue. ¿Bien? Bueno. Estas eran todas las preguntas relacionadas con la función logaritmo, que tiene que ser lo que queremos que nos quede bien en claro. ¿Sí? Que está definida para todo z distinto de 0, que no es la inversa desafortunadamente, que es analítica en qué región, salvo en este lugar donde habíamos dicho, y que su derivada es 1 sobre z. Como síntesis de lo más trascendental para lo que vamos a usar. Bueno, y he traído dos ejercicios del logaritmo de z para mostrar su resolución. Veo que el tiempo se nos está acabando. Las resoluciones son muy sencillas. El primero es como un sistema, es una ecuación donde está igualado el logaritmo de z con un número complejo, y su resolución depende, de nuevo, de plantear la igualdad entre las partes reales, la parte real de esto es el logaritmo del módulo z, y igualar sus partes imaginarias. ¿Sí? Resolver esto es, en este caso, muy sencillo. La solución de lo primero, quiénes son los z cuyo logaritmo del módulo me da 0, es que son los z cuyo módulo es 1, la solución del primero es toda la circunferencia de radio 1, y los números z cuyo argumento principal es pi sobre 3, es un rayo con ángulo 60. ¿Sí? La solución completa a esta ecuación, entonces, será la intersección de los dos, que no es más que un solo número complejo, que cae sobre la circunferencia de radio 1, pero que tiene un ángulo que lo ubica pi sobre 3 o 60 grados. Este es el número complejo z,
cuyo logaritmo me da como resultado esto. ¿Bien? Y el otro ejercicio que tiene que ver con encontrar la imagen de esta región tiene un procedimiento semejante al que hemos seguido para la exponencial. Van a notar ustedes la semejanza. Yo le he llamado A, B a estos dos segmentos, al borde, a la frontera de esta región que queremos transformar, que es un sector de un anillo, A y B a esos dos bordes, y C y D a las partes de la circunferencia, la exterior y la interior. Para hacer el estudio más organizado, cuando uno mira el segmento A, nota que ese conjunto de puntos que están en ese segmento A tienen el argumento principal como una constante, que es 0. Y el módulo de esos números z están variando entre dos números que aquí, si ustedes lo alcanzan a leer, el número es 1, el módulo va entre 1 y el valor de e a la 2. ¿Okay? Los números z, los que le queremos encontrar la imagen, que están en A, están descritos por argumento constante y módulo entre 1 y e a la 2. De este modo, no va a ser difícil ubicar que la parte u, que es el logaritmo del módulo, va a variar entre el logaritmo de 1, que es 0, el logaritmo de 1, que es 0, y el logaritmo de e a la 2, el logaritmo de e a la 2, que es 2. ¿Okay? O sea, al estar el módulo variando, el u varía según el logaritmo de estos valores. ¿Okay? Eso es lo que hemos explicado. Y al estar el argumento fijo, como B es el ángulo, es el argumento, B estará fijo en 0. ¿Okay? Esto, verán ustedes que la imagen de la, lo que describe la prima, en el plano W será una línea que tiene como B0, si tiene como B0, estamos en el eje U, y tomará valores de U entre 0 y 2. ¿Okay? Esta imagen, entonces, de la va a caer sobre el eje real positivo, entre 0 y 2. ¿Okay? Ya tengo el gráfico puesto al final, disculpen que no lo puedo adelantar. Un estudio parecido para el segmento B va a arrojar que la imagen tiene como B, como argumento, el valor de menos pi sobre 2, y como U, los posibles valores entre 0 y 2. ¿Okay? B está fijo en el valor de menos pi sobre 2 y el valor de U variando entre 0 y 2. Por supuesto, la imagen del B va a ser un segmento de línea horizontal puesta a la altura de menos pi sobre 2. ¿Okay? Esta es una línea horizontal en el eje real y esta es una línea horizontal desplazada una magnitud menos pi sobre 2. Cuando uno estudia qué le pasa con la función logaritmo a los segmentos, a los sectores de circunferencia C y D, la situación también resulta sencilla porque lo que cambia es el argumento, está entre los valores de menos pi sobre 2 y 0. Y el módulo, sin embargo, para el C está fijo en el valor, el módulo en el valor e a la 2. ¿Ve? Entonces, cuando uno mira las imágenes, los U y los B, encuentra que ahora el que está constante es U, porque es el logaritmo del módulo, el módulo estaba fijo, el U está fijo en 2, y el que cambia es el B, para las imágenes, entre el valor de menos pi sobre 2 y 0. ¿Okay? Por supuesto, esta imagen de módulo fijo y U variando entre 0 y menos pi sobre 2 es una línea vertical, donde U vale 2, y el valor de B toma los posibles valores reales entre menos pi sobre 2 y 0. ¿Eh? Lo mismo se puede establecer en el estudio para el sector D y ver que el logaritmo del módulo, que el U está fijo en 0, y el valor del argumento de Z toma el mismo rango de antes. ¿Eh? Aquí yo he agregado entonces la imagen, decíamos la imagen de la va a estar en A', es un segmento en el eje X entre 0 y 2. La imagen del B era también un segmento horizontal, entre 0 y 2 el U, pero el B puesto en menos pi sobre 2. Y cuando miramos la imagen del C, decíamos como para C el módulo está fijo, el U está fijo en 2, la imagen del C tiene U fijo en 2 y el B variando entre 0 y menos pi sobre 2. ¿Sí? Lo mismo pasa para el sector D, donde ahí lo que decíamos que el U correspondiente para el D, la imagen correspondiente para el D, tiene un U igual a 0. Y entonces se obtiene
esta otra parte como imagen de la frontera. ¿Tá? O sea, lo que hemos estudiado aquí es la imagen de la frontera del sector que nos proponen, la imagen de A, la imagen de B, C y D, que son las fronteras, y hemos encontrado que ese arco, esa región anular, arco de región anular, se transforma en este cuadrado, ¿está bien? Nos faltará entonces, en todo caso, hacer un estudio para determinar que el interior de esta región que estaba en el eje Z, en el plano Z, perdón, se transforma en este interior que está aquí. Bueno, voy a pasar por alto esta figura que muestra lo mismo, pero para una región determinada, con el diagrama de colores. ¿Está bien? Pueden ustedes después mirarla con más detenimiento. Y para cerrar, para completar, diría yo, para que no nos quede algo sin definir, vamos a hablar de la potencia compleja, es decir, de base compleja, pero la posibilidad de que el exponente también sea complejo. Hasta acá no lo habíamos hecho. Definimos en la primera unidad z elevado a la 2, a la 3, a la menos 1, a las fracciones, a la 1/2, a la 3/4. Dimos todas esas definiciones. Nos faltaba la definición de un número complejo elevado a otro número complejo. ¿Por qué nos faltaba? Porque la definición de esa potencia tiene que ver con una expresión como esta. Demanda la exponencial y demanda el logaritmo. ¿Bien? Entonces, hasta que no presentemos esto, no podemos hablar de la potencia compleja. Esta es la definición de una potencia compleja. ¿Bien? ¿Están involucradas las funciones exponenciales y logaritmo complejo? Sí, a la primera pregunta. ¿Es una operación que produce múltiples valores, múltiples resultados? Sí, porque aparece este logaritmo con minúsculas que va a generar muchos resultados. Y también se verifica, por suerte, aunque este C sea un número complejo, se verifica la regla de derivación de las potencias enteras. Si también ocurre eso, es lo que está puesto aquí, ¿no? Si la función es z a la c y la quisiéramos derivar, la derivada de z a la c es c como número complejo, por z elevado a la c menos 1. Aunque pareciera extraño, esa regla de derivación que conocimos desde nuestro estudio en el campo de los reales se mantiene para cualquiera sea el exponente que aquí aparece. Y solo como detalle, como particularidad y para afianzar lo poco que estamos proponiendo acerca de las potencias complejas, les dejo aquí el resultado del cálculo de la potencia i elevado a la i. ¿A qué será igual i elevado a la i? Su reemplazo en la fórmula original generará esto. Miren, la expresión a la que llegamos es una expresión real. El resultado de i a la i es un número real. ¿Tiene muchos resultados? Sí, de acuerdo a los valores de n. Y aquí, cuando n vale 0, he graficado el primero, que es este que está aquí. Cuando n vale 0, cuando los valores se hacen negativos, uno se mueve hacia un lado, hacia allá, y cuando se hacen positivos, se mueve hacia el otro lado. El resultado, entonces, de los infinitos valores de i a la i son todos valores reales, son infinitos, y podríamos nombrar este como el principal de esos resultados posibles. ¿Vale? Bueno, así entonces cerramos este repaso por estas tres funciones. Y vamos a cerrar.